En estos artículos es donde nos va a establecer cómo se va a entender cada uno. Por ejemplo, en resumidas cuentas, el contrato por obra se debe de entender que es un contrato especial que contempla la Ley Federal del Trabajo, pues tal cual su nombre es para obra, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero construir una barda o voy a contratar a un arquitecto y él va a traer su cuadrilla de trabajadores para yo poder, el tema de poder ofertar este tipo de contrato. Es importante, sí, que tengamos este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque en la misma ley, si nos basamos otra vez a lo que se entiende por relaciones de trabajo, si leyeron los artículos, hay un artículo que establece que si yo contrato, y se los explico así, si yo contrato al arquitecto y el arquitecto trae su cuadrilla, por ende yo también soy responsable de la relación de trabajo que tengo con los albañiles, ¿eh? Entonces aguas. Si no tienen cuidadito con la manera de contratar o de cuidar todas estas cuestiones alrededor de poder hacer algún trabajo y utilizar de manera adecuada los contratos, su cliente, su representado, o en este caso, pues sí, digamos, vamos a decir que yo soy el dueño de la casa, yo me puedo meter en un problema porque no supe cómo contratar, y si el día de mañana pasa algún riesgo de trabajo, yo voy a ser el responsable de manera solidaria junto con el arquitecto, ¿sí? Porque al final de cuentas esa relación, yo me veo beneficiada de esa relación de trabajo, en palabras simples. Eso es lo que se va a entender por ese contrato. Este contrato, pues, lo que va a hacer es tal cual: ok, te voy a contratar, ¿sí? Va a haber una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque tú vas a trabajar quizás para mí, ¿sí? De una manera directa o de una manera indirecta, ¿sí? A lo mejor voy a establecer el tema de un pago, totalmente, porque es lo que se va a entender por relación de trabajo. Pero si utilizas bien este contrato, ahí puedes hacer una separación, que incluso la misma ley debes de tener cuidado, pero puedes hacer a lo mejor aparte un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Para que tú no tengas ahí una responsabilidad. Oye, yo te contrato, pero pues te estoy contratando para que hagas este servicio. Igual el contrato por obra también te va a servir nomás ahí para que tengas ese respaldo. Pero estos contratos se van a utilizar justamente como su nombre ya lo dijo. Necesito contratarte para una obra determinada o para una cuestión determinada. No necesariamente tiene que ser construcción, ¿sí? Se puede prestar para muchas cosas. Para el jardinero, para el barrendero, para el pintor, o sea, para este tipo de trabajos, ¿no? Que son así de un tiempo determinado, ¿sí? Porque ese también es el contrato por obra, viene un tiempo determinado, ¿sí? Ahora, el de tiempo determinado, pues ya lo mencioné, ese tiempo determinado se puede aplicar en el mismo sentido que el de la obra. ¿Por qué? Porque yo voy a establecer la cuestión de que, pongo el mismo ejemplo del arquitecto. Yo tengo un terreno y yo le digo al arquitecto: a ver, arquitecto, necesito construir pues, mi casa, cabrón. A ver, ¿cuánto me cobras? Aquello, chalala, pero a ver, principalmente lo que me interesa es saber cuánto tiempo te vas a tardar en hacer el proyecto. No, pues no sé, me tardo un año. Ok, perfecto. Ya tengo yo la temporalidad de lo que supuestamente se va a tardar, ¿no? Y establezco la cuestión de que es un año. ¿Qué pasa si en póngale otro ejemplo, qué pasa si en ese año no culmina en el tiempo determinado? Pues pueden pasar dos cosas. Puede que se pueda entender como un tiempo indeterminado, o que yo establezca un clausulado especial donde diga por mismas cuestiones naturales del tipo de trabajo, puede haber una prórroga, o sea, hay que establecer una cuestión de la prórroga donde se puede extender un poquito más, ¿sí? Pero siempre teniendo ese cuidado con ese tipo de contratos. En este caso, estás hablando de un ejemplo práctico, de un arquitecto que tiene su cuadrilla y tiene sus albañiles, tiene sus electricistas, fontaneros, y tiene todo lo que contribuye a lo que es su obra, ¿sí? Lo que va a culminar. Muy bien, pero yo contraté al fontanero o al plomero, que viene siendo el sinónimo, por 2 semanas. Ok. Y le hice un contrato. Y ese contrato se lo hizo el licenciado Moisés. Entonces, pues sucede que hoy es el último día y el señor agarró la borrachera. Ajá. Y no ha hecho nada. Ahí, ¿qué viene siendo? ¿Cómo se podría plantear? Porque ya de acuerdo al contrato, ya se le está... Ya se va a terminar. Ya está venciendo. Y esa es la primera hipótesis. ¿Qué podría hacer el arquitecto? La segunda hipótesis, si
el fontanero desde el primer día no trabajó las 8 horas, él trabajó a lo que viene siendo a hacer un buen trabajo y excelente trabajo. Okay. Y como es tan calificado, por las 2 semanas que lo contrataron, sigue él trabajando ya fuera de su contrato. Ahí, ¿cómo podríamos determinar si sigue él contratado en la segunda hipótesis? Y en la primera, ¿qué plantearías para si es un despido o en este caso, qué se procede a hacer? A ver, muchachos, no sé si alcanzaron a escuchar, pero igual de todas maneras se lo resumo. Me preguntan que qué pasaría en el supuesto de que yo contrate a una persona, vamos a decir, le vamos a poner nombre, a un fontanero, ¿no? En una obra. Y el trabajo era para 2 semanas. Obviamente se hizo el contrato, pero pues dice aquí la licenciada, ¿qué pasa si agarra la jarra y ya no se presenta? Y en esta cuestión, ¿qué pasaría ahí, no? O sea, ¿cómo se actualizaría esa cuestión en ese contrato en específico? Es la primera hipótesis que me plantea. En este caso, lo que pasaría, vamos a suponer en ese caso del fontanero, que son 2 semanas en el que se va a hacer el trabajo y para eso se le contrató. Y vamos a suponer, que pasa más de lo que me gustaría, que pues, tenía que terminar un lunes, pero un domingo se pone jarra, ¿no? Y ya no se presenta a trabajar el lunes, que eso pasa, es más común en las obras. ¿Qué pasaría? ¿Seguiría la relación de trabajo? ¿Se terminaría? ¿O simplemente se prorroga? Bueno, pues ahí va a depender del tipo de contrato que ustedes tengan. La magia de esto, la magia de esto es la prevención, pero para eso va a haber una sesión especial para yo poder trabajar estas cuestiones con ustedes. Pero al final de cuentas, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que decidir si en el mismo contrato que hacemos ponemos un cláusula especial, ya sea de penalización, o ya sea de estipular que, pues, tal cual, que se va a rescindir ahí mismo la relación de trabajo toda vez de que no cumplió. Pero tienen que tener cuidado al momento de establecer el contrato, y ahorita voy a especificar por qué, porque eso viene más adelante los artículos del 50 en adelante. ¿Y cuál es la otra hipótesis? La otra es, yo creo que no necesito ni micrófono ni nada. La otra es, si contrata el arquitecto Arturo de la Cruz, contrató al fontanero bien calificado, se llama Norberto. Ajá. Es muy calificado, o sea, excelente fontanero. Y pero lo contrató por 2 semanas. Sí. En ese tiempo, él todavía le falta terminar, supongamos 2 baños. Ah, ok, ya. ¿Sí? Ahí que hay que hacer nuevo contrato o ya deja él de trabajar. Ok, miren, misma hipótesis con el fontanero y las 2 semanas, pero que vamos a decir que se extiende un poquito el trabajo. Vuelvo a lo mismo. Ya lo había comentado. La cuestión aquí es poner el clausurado de que si en dado caso no se puede terminar la obra en ese tiempo determinado, pues que ustedes puedan, ya sea en el mismo clausulado, establecer una prórroga, ¿sí? Para que la relación de trabajo no se haga indeterminada. A ver, ¿ahí se haría la prórroga? Ahí pudiera establecer una prórroga. Hay que hacerla por escrito. Claro, pues en el clausulado de contrato de obra debe de establecer esa cuestión. El contrato quedaría terminado por la obra determinada que dejaron. Dependiendo, si por ejemplo, si establecen una cláusula de una prórroga, o sea, de que exista, porque sí es más común en las obras que los proyectos no se acaben en el tiempo determinado. Ponga de ejemplo pues, la Arena de Guadalajara, que se tenía que acabar como para febrero. Existen prórrogas, ¿sí? Existen prórrogas para poder culminar esa cuestión más bien, para poderle darle continuidad y que tu contrato de obra a tiempo determinada, pues sigue teniendo esa misma característica. ¿Por qué? Porque si no se va a entender por tiempo determinado. Pero ahí cierro la idea. Para poder continuar, para poder explicarles bien los demás tipos de contratos que se pueden dar en la ley. Aquí, si se fijan, yo les mencionaba contrato de obra o tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, a prueba o a capacitación inicial. Me quiero meter a esto para podérselos explicar y ya pasarnos a los artículos del 50 en adelante. Les explico lo siguiente, miren. ¿Qué se va a entender? Igual, el de tiempo determinado, pues es igual, es conexo al de obra, ¿sí? O sea, hay una fecha cierta en la que se va a dar la vigencia de este tipo de contratos.
Inclusive ya lo había explicado en la clase anterior, vamos a separar los contratos. Ahorita se les explico cómo se van a separar. Miren, está el contrato por temporada y voy a hablar de contrato por temporada. La cuestión del contrato por temporada es una cuestión donde ese tipo de contrato lo usan obviamente empresas más grandes que contratan, su nombre lo dice, temporalmente, ¿no? Son contratos que gozan de la misma característica de ser tiempos determinados. ¿Por qué? Porque se contratan por una temporada. Vamos a suponer donde más se notan ese tipo de contrataciones, vamos a suponer tiendas departamentales, ropa, áreas de ropa. Temporada navideña. Ajá, o sea, las que son temporadas navideñas y demás cuestiones, siempre vamos a ver este tipo de contratos, o incluso si hay empresas que no necesariamente tengan que ser estas, pero cuando yo tengo a un trabajador que necesito especial, o sea, o necesito tengo un área que necesito que nunca esté descubierta, también puedo utilizar ese tipo de contratos por temporada, ¿sí? Y generalmente las empresas grandes lo utilizan cuando mandan de vacaciones a los trabajadores, porque también los trabajadores tienen que irse de vacaciones, y yo puedo contratar para cubrir ese periodo de vacacional del puesto, pues a alguien para que me cubra esa cuestión. Entonces, este tipo de contratos se van a dar así, ¿sí? Por temporada. Y que es a lo que obliga, pues bueno, a pesar de que sea por temporada, pues también va a ser un tiempo determinado, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué va a pasar una vez culminándose el contrato? O el tiempo tal cual, como lo expresa la naturaleza del contrato, se rompe la relación de trabajo, ¿sí? Y ahí culmina, porque para eso es ese contrato. Ahora, me paso a los últimos dos, el de prueba y de capacitación inicial. Son similares, pero son distintos. ¿Por qué? Les explico por qué. El de prueba, el contrato prueba, es un tipo de contrato que yo lo voy a utilizar para plantear cuestiones donde necesito contratar personal en áreas específicas, ¿sí? Les pongo el ejemplo: un contador, un administrador de negocios, inclusive nosotros, un abogado. Actividades que requieran, por ejemplo, incluso cierto conocimiento técnico o cierta metodología. Ingenieros, arquitectos, demás cuestiones. A ellos se les puede poner un contrato a prueba, o incluso también lo veo también con vendedores. A los vendedores se les pone un contrato a prueba. ¿Este contrato de qué me habla? Es un contrato donde yo como empresa lo voy a plantear hacia el trabajador y le voy a decir, ¿sabes qué? A ver, te voy a contratar o estás contratado en este tiempo. Existe obviamente un tiempo determinado, pero si tú no me das el rendimiento que yo necesito o no cumples con las características que yo requiero para el puesto, bye, se acaba. Y este tipo de contratos también viene, en la ley lo establece, tienen un requerimiento especial, tienen una temporalidad. Miren, aquí viene, por eso les decía, el artículo 39A viene un apartado en el que habla de cómo se va a entender estas cuestiones del tiempo determinado. Si nos vamos al 39A, espero lo estén viendo en pantalla, habla que las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días podrán establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumpla con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días solo cuando se trata de trabajadores para puestos directivos, gerenciales y demás personal que ejerzan funciones de dirección o administración de empresas o establecimientos de carácter general para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas, los que les acabo de mencionar. Pero ahí en ese caso son 180 días. Si yo hablo de 180 días, ¿son cuántos meses? 6 mesecitos. Si a mí me contratan como abogado, ¿sí? En tu empresa,
o aquí en el INE, me contratan. Yo en 6 meses, yo inicio un juicio, voy a continuar. Pero cuando lleguen los 180 días, de acuerdo a lo moroso del tribunal, apenas me van a admitir la demanda. ¿Ahí qué pasó? O sea, concluyó y se acabó. Pues bueno, al final de cuentas, en ese supuesto que plantea la licenciada, pues en ese supuesto tendríamos que medir, si a mí me lo preguntas en ese tipo de contrato, si habláramos de abogados, pues sí me preocuparía de decir que pues una demanda se tarda tantos meses, ¿no? En preparar, en que se admita y demás cuestiones, o en garantizar un resultado, pero podemos medirlo con otro tipo de características. Por eso les digo que ese tipo de contratos también son buenísimos, pero cuando hablamos de ellos, aquí me explico, cuando hablamos de ese tipo de personas, yo no le, y se los digo así, y sin el ánimo de que suene denigrante mi comentario, yo no le puedo poner un contrato a prueba a un barrendero, pues porque barrer no tiene ciencia, ¿sí? No ocupa una metodología, o a poco desde que nos enseñaron a barrer a nosotros, nos explicaron así, agárrale así, o a poco le vamos a aplicar, es que no tiene conocimiento técnico porque nomás le barre ahí, por donde ve la sogra, por donde no ve, pues claro que no. Hay ciertas áreas en las cuales no vas a poder utilizar este tipo de contratos, y este mismo artículo te dice quiénes son, ¿sí? Los que se va a entender a quiénes les puedes poner un contrato a prueba, el periodo que se lo vas a poner. Sí me debe entender. Espero esté quedando clara, así de manera pronta esta cuestión. Y el último contrato es el de capacitación inicial, ¿sí? Y viene pues en el siguiente artículo, en el 39B. Se los leo. Dice: se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la que vaya a ser contratado. La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración máxima de 3 meses, o en su caso, hasta 6 meses, cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa, o establecimiento de carácter general, o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Durante este tiempo, el trabajador disfrutará del salario y las demás cuestiones que debe de gozar cualquier trabajador. Pero fíjense qué bondadosa es la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque ya nos va estableciendo quiénes son las personas a las que les vamos a poder aplicar el contrato, e incluso nos va estableciendo a cada uno cómo le vamos a poner el contrato. Si se fijan, el de prueba puede ser hasta 6 meses, inclusive hay una prórroga que si le prestan atención dice que todavía se pueden dar 30 días más, y que es de capacitación inicial nos habla que pueden ser iniciales a 3 meses con una extensión a 6. ¿Sí me explico? Es bien bondadosa la ley porque nos va estableciendo cómo puedes ir contratando a cierto tipo de personas que sí requieres, pues, que les dediques una cierta... que les establezcas a lo mejor metas, vamos a poner, ¿no? Metas o objetivos específicos para que tú veas pues si te va a rendir en el trabajo o no, y que incluso pues ya el día de mañana, si tienes una contingencia, hablando de que pues tú seas la empresa y te demande, pues tú tengas con qué asegurarte. No, espérame, pues es que aquí está esta cuestión, ¿no? Y se rescindió por esto la relación de trabajo. Entonces, y por último, pues este es el más sencillo, el de tiempo indeterminado. Lo voy a poner así en palabras simples. Todos los contratos que no hablen de todo lo anterior se van a entender indeterminados, ¿sí? Si no habla de que sea por obra, tiempo determinado, temporada, a prueba o capacitación inicial, se va a entender como indeterminado. En esa cuestión, incluso si estamos frente a estos contratos, hayamos aplicado alguno de estos contratos que acabamos de mencionar, obviamente ya no se van a poder renovar, pero una vez concluyéndose el periodo que establecimos en estas relaciones de trabajo por este tipo de contratos, todo se va a entender tiempo indeterminado, ¿sí? Acabándose una vez el tiempo. Si yo no rescindo la relación de trabajo, si yo no prorrogo, o yo no, sí, pues tal cual, si no termino la relación de trabajo, no prorrogo, se va a entender por tiempo indeterminado, y ahora sí va a generar pues todo lo demás, ¿no? Las demás prestaciones que va a tener que vienen en la ley.
¿Sí me va a entender? ¿Me preguntabas? Sí. ¿Tenías una duda? ¿Un contrato por honorarios es determinado o indeterminado y en qué se basa? ¿Para qué tipo de... ¿Hablas de abogados? Sí. Ah, ok. Miren, por eso hay que definir los tipos de contrato. Porque pues, si hay gente que todavía no entiende esas cuestiones, van a ver que, oye, pero a ver, pues se va a entender como que yo soy empleado de mi cliente. O sea, vamos a suponer que exista el contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios. ¿Guarda relación? O sea, ¿existe una relación subordinada con un salario? Sí. No, permíteme. O sea, la pregunta es, ¿se va a entender como una cuestión laboral? Si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, pues claro que no, porque es de naturaleza civil, a menos que cumpla con las demás características, que eso viene en el artículo, ya viene del artículo 50 en adelante, ahorita me voy a brincar para allá. Pero de manera general, la ley nos establece todos estos supuestos para que lo vayamos entendiendo. A ver, un contrato de cotalitis no lo puedo registrar en lo que viene siendo... ¿En una ley federal? Sí. No. Me preguntan que si entra en un contrato de cotalitis, sí, por la naturaleza del mismo contrato, pues es de carácter civil. Pero ojo, el que un contrato, y eso para que tengan ustedes cuidado, abogados, si estamos frente a tipo de contratos que son de prestación de servicios, o sea, hablando de nosotros como abogados, de que le prestemos servicio, si uno no establece bien las cuestiones del clausulado, se puede prestar a que se entienda otro tipo de contrato, y se actualice a que no sea una causal civil, se puede actualizar a carácter laboral. Pero generalmente no. O sea, la realidad es que los contratos, pues si los estableces en el sentido de prestación de servicios por honorarios, pues no se va a entender como una relación de trabajo. Al final se te está contratando para un servicio, ¿no? No hay un tiempo determinado, pero sí pues hay una cuota, ¿sí? Pero no se va a entender como un salario. Al final se cobra por un servicio y por ende es de naturaleza civil. ¿Sí, Pi? ¿Y un contrato médico, o sea, una cirugía? ¿Ahí qué tipo de contrato es? Igual de naturaleza civil. Naturaleza civil. En los contratos para operaciones y demás cuestiones que tengan que ver con el área de la salud, cooperación civil. Es importante que quede claro, porque hay muchos estudiantes de derecho, y que quede claro que hay muchos contratos que no todos entran a la materia laboral, sí, que hay una separación. Entonces, han de disculpar la interferencia, pero más que nada lo estoy haciendo yo para que quede más claro, y porque yo tenía la duda y sé que eres un excelente abogado laboral, y por esa situación pues hay que saber hacerte todas las preguntas que sean necesarias. Sí, no hay ningún problema. Igual las personas que están en virtual, con la confianza, me pueden dejar las preguntitas aquí en el chat y las puedo contestar ya 5 o 10 minutitos antes de que haga la clase, para que no tengan ningún inconveniente. Miren, ya para irme ya de continuo y de filo a los artículos del 50 en adelante, pero se los explico así de a grosso modo. El artículo 42 nos habla de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Sí es importante entender cuándo se van a suspender las relaciones de trabajo, porque hay suspensiones, ¿sí? Y el mismo artículo nos establece cuáles van a ser las causales de que la relación de trabajo se pueda suspender. Habla, tal cual, enfermedades, incapacidad temporal, ya sea por accidente o enfermedad. Habla de la prisión preventiva. Miren, se los voy a leer porque no quiero, este sí se me hace muy importante para que ustedes también lo entiendan si en algún momento les preguntan. El artículo 42 nos establece, son causales de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador o el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajo, en su primera fracción. En la fracción 2 dice la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. El 3 establece la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiesen dejado de percibir aquel. El arresto del trabajador. En el 4, en el 5, el cumplimiento de los servicios y desempeños
de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución, la designación de los trabajadores para organismos estatales, la conclusión de la temporada, contratos bajo esta modalidad, ok, y hasta ahí. Del 5 hacia atrás son los más relevantes, les explico por qué y entro como a un poquito de detalle. Aquí ya estaríamos hablando, no se entiende textualmente, pero aquí ya estaríamos hablando cuando se trate de enfermedades contagiosas, de la incapacidad ya sea por accidente o enfermedad, donde pues el trabajador ya no se puede estar presentando a la fuente de trabajo, al trabajo como tal, ahí se va a meter la ley del Seguro Social, ¿sí? Importante, para que lo sepan. Cuando ustedes tienen dado de alta a un trabajador en el IMSS, pues cuando se enferma, ustedes como patrones ya no están obligados a pagar el salario, ¿sí? Para eso es el IMSS, para eso es que tú pagas el IMSS. El IMSS es el que se va a encargar de pagar el salario en ese periodo que el trabajador esté incapacitado o enfermo, ¿sí? Y hablando de los demás, del tercero, el cuarto, que también son cosas que pasan en la vida real, la prisión preventiva del trabajador y el arresto del trabajador son cuestiones que pasan, ¿sí? No crean que la ley laboral está libre de consecuencias penales o las relaciones de trabajo están libres de consecuencias penales. Pasa. Y pasa más seguido de lo que ustedes pueden pensar. Pasa más seguido en las cuestiones de... hablando de guardias, seguridad privada armada, transporte, o sea, transporte federal y alguna otra actividad por ahí riesgosa que se me esté pasando. Pero sí pasan esas cuestiones, ¿eh? Puede pasar que el trabajador, no de manera dolosa, pero sí de manera culposa, pues mate a alguien. Vamos a pensar un accidente pues, en carretera, ¿no? De los transportistas federales, sí puede pasar, ¿no? Y se va a arrestar al trabajador en ese momento, ¿eh? O quizás por el tipo de situación, sí se puede dar una cuestión donde pues, se le dé una prisión preventiva y por ende pues se va a suspender la relación de trabajo. Entonces ahí tendríamos que tener cuidado a observar la cuestión y también tener un poquito de conocimiento en materia penal para saber si se va a pagar o no un salario, ¿sí? En su momento. Pero sí quiero que lo entiendan y se los presento en ese sentido para que ustedes lo vean, que incluso la ley te establece y te dice, oye, ¿sabes qué? Cuando pues, hablemos de enfermedad, tienes que pensar de esta forma. Y cuando hablemos de una cuestión penal, tienes que verlo de esta forma. ¿Por qué? Porque es bien bondadoso y te lo explica la ley. Entonces, de aquí ya me quiero pasar... En relación a eso, muy disculpa. Dígame. En la prisión preventiva oficiosa, si estamos dentro de lo que viene siendo en materia penal, la carpeta de investigación va a estar detenido a la persona, ajá, privada de su libertad. Sí. Pasando lo que viene siendo las 48 horas ante el Ministerio Público, pasa directamente ya al juzgado. A partir de su audiencia inicial, a la audiencia de vinculación, el patrón está obligado a pagar ¿el salario? El salario y a quién se lo daría. Ok, fíjense, es un buen planteamiento lo que me acaba de preguntar la licenciada, ¿no? ¿Qué pasaría donde ya hablando de una etapa inicial en materia penal, donde ya se hizo la calificación de la detención, donde ya se hizo la primera etapa y ya el MP va a justificar el tema de la prisión preventiva y se absuelve en ese momento? ¿Qué onda? ¿Quién paga ese salario? Pues miren, igual, esa es la ventaja de la misma ley, ¿no? Que nos establece y nos dice en qué causal, y en la fracción 3 lo menciona, solamente si el trabajador obró en defensa de la persona. ¿De quién? No establece, habría que ver el criterio, habría que leer la jurisprudencia para ver qué nos establece esta fracción, o en defensa de los intereses del patrón. Vamos a suponer que los intereses del patrón se va a entender como que obstruyó un asalto, ¿no? O porque hubo una riña ahí donde intentaron asaltar al patrón o intentaron despojar, vamos a poner un Oxxo, ¿no? El trabajador le pega un madrazo al otro y se cae y se petatea o lo que sea, porque sí puede pasar. Pues actúa en defensa, sí. ¿Quién tiene que pagar los salarios? Pues el patrón. Entonces, cada supuesto es bien interesante porque estas cuestiones, a pesar de que uno dice, no, pues cuando una cuestión laboral se va a volver penal, sí pasa, ¿eh? Y pasa más de lo que me gustaría, y más en este tipo de actividades o trabajos, o a veces en algo que está bien tranquilo y de la nada se volvió algo de carácter penal. ¿Sí, Pi? Y último.
Dígame. Hay un pabellón especialmente dentro del reclusorio, en donde está especialmente para los profesionistas. Uh-huh. Y la mayor parte de profesionistas estamos hablando que son contadores públicos. Sí. Si ese contador público, esa persona, Juan Pérez, estuvo trabajando para la empresa, por poner, empresas de Fábrica Canadá, Uh-huh. y el patrón, de cierta manera, le metió caña para correrlo y para señalarlo, para que lo detuvieran, ahí en ese caso, si el patrón denunció al contador, ¿ahí qué va a pasar con el salario? Pues vuelvo y me remito a lo mismo. Va a depender la naturaleza de cómo se constituyó la cuestión. O una, el delito, y dos, pues lo que sí. ¿No hay violaciones a tus derechos? Podría ser que sí. En el planteamiento que me hace la licenciada es, vamos a suponer que yo soy un patrón y yo tengo un contador y me voy a chingar al contador, ¿no? En palabras más, palabras menos. ¿Cómo se constituye si en algún momento el contador sale libre? ¿Le tengo que pagar un salario? ¿No le tengo que pagar un salario? Bueno, va a depender de la causal del delito, ¿no? También entiéndase que, qué buen ejemplo me plantea la licenciada, cuando un trabajador, porque eso también se va, a veces como una sola cuestión va a derivar a otras, ¿no? Vamos a pensar en los contadores, que los contadores, pues, a pesar de que son trabajadores, ojo, también quiero que entiendan, ellos se van a entender trabajadores de confianza, viene más adelantito en la ley, pero se los voy a establecer de una vez, son trabajadores de confianza del patrón. Entonces, vamos a suponer que sin querer, a ver si como dice sin querer queriendo, Chespirito, se le va un número y pues mete en consecuencias legales a la empresa, ¿no? Y pues por ende el patrón dice, no, pues yo no, fue el contador. Y se llevan al contador por un delito de fraude o robo, lo que sea. Bueno, pues ahí ya tendríamos que hablar de otras cuestiones. Y si son cosas que pasan, créanme que son cosas que pasan más de lo que aparenta, pero ahí tendríamos que ver la hipótesis. O sea, ahora sí que cada situación en concreto, pues tendría que hacer de análisis. Pero, a mí como abogado, yo tengo, sí, como abogado, Uh-huh. yo, Luz María, tengo el secreto, sí, de encubrimiento. Yo puedo encubrir a mi representado porque yo sé cómo masca y por dónde se va y yo sé todas sus mañas. Como Uh-huh. abogado debo de saber si es inocente o no es. Sí. Aquí en este caso el contador lo contratan, pero para que haga evasión fiscal en el SAT. Y lo contratan con ese fin. Te voy a contratar, pero lo que no quiero es hacer todas mis declaraciones de todo lo que yo estoy recibiendo en ingresos. Ajá. Para eso te estoy contratando, únicamente para eso. Ajá. Pero se da cuenta, papá gobierno, que le están evadiendo el fisco y el patrón se limpia en el contador. Y sucede que el contador hizo, por órdenes del patrón, hizo mal el trabajo. Uh-huh. Pues bueno, es que vuelvo a lo mismo. O sea, va a depender cada caso en concreto se va a resolver. ¿Tiene derecho a alguna indemnización? Pues es que depende. Es que, miren, chicos, hablando de cuestiones que son de carácter laboral, pero que después se vuelven penales, tienen que analizar cada contexto. Y aparte aquí ya implicaría que ustedes como abogados, pues tengan conocimiento de las demás materias, ¿sí? En este caso que plantea la licenciada, pues habría que observar si se puede justificar la cuestión de que el patrón actuó de mala fe. Y en ese caso sí tendríamos que hablar de una reparación del daño, ¿sí? Y posiblemente pudiéramos utilizar la cuestión de una indemnización por un daño moral. Muy bien. ¿Sí, Pi? A ver, último, que ese también es el importante. Este es el chido de los abogados patronales, el artículo 47, ¿sí? El artículo 47 nos establece cuáles son las causales de las relaciones de trabajo, ¿sí? Espero que sí hayan tenido oportunidad de leerlo. Ya no me voy a meter porque quiero continuar, porque si se fijan ya llevamos una hora nada más explicando los primeros artículos, pero en este último artículo, que es el 47, quiero establecer la cuestión de que este artículo
es especial y está diseñado tal cual para el patrón. ¿Por qué? Porque son los que nos van a permitir, como parte patronal y como nosotros abogados de parte patronal, rescindirle las relaciones de trabajo sin una responsabilidad para nosotros al trabajador. ¿Y qué quieres? ¿Y a qué se refiere sin responsabilidad para nosotros? No estamos obligados a pagarle nada, ¿sí? Ninguna indemnización. Sí hay que pagar algo, pero no es lo mismo, ¿no? Se tienen que pagar partes proporcionales. Más adelante lo voy a explicar. Pero cuando se refiere a que no estás obligado a pagarle nada, es porque existe una justificación para rescindir esa relación de trabajo, ¿sí? Y así, a grosso modo, pues establecen algunas cuestiones, ¿no? Habla de que cuando el trabajador presente documentos apócrifos, o sea, que me diga, es licenciado, y verifico su cédula o verifico su título, pues no me aparece en los registros de la SEP, pela, y le voy a rescindir la relación de trabajo. Nada más allá aguas, cuando sí es importante que ustedes revisen las contrataciones y estén muy de cerca de la mano de RH, porque vaya, aquí establece, si se fijan en la fracción primera, dice, para poder rescindirlo bajo esta causa, tienes 30 días. Desde que contrataste al trabajador, tienes 30 días para verificar esa cuestión, ¿eh? Entonces, aquí van a tener que ser muy estudiosos de este artículo 47, porque este es por excelencia el artículo que te va a cubrir en todos los casos para rescindirles las relaciones de trabajo a los trabajadores, ¿sí? Miren, así los voy a mencionar a grosso modo. La fracción 2 dice que el trabajador incurre en faltas de probidad y honradez, actos violentos, injurias, malos tratos en contra del trabajador y sus familias, personal administrativo y compañeros. El 3, cometer el trabajador los mismos actos que menciona el anterior en contra de compañeros o que altere la disciplina del lugar. El 4, fuera del lugar del trabajo, contra el patrón, sus familiares o personal administrativo, actos a los que se refiere el artículo 2, más bien la fracción 2, perdón. Si son de tal manera graves que haga la imposibilidad en el cumplimiento de las relaciones. Estos tres, el 2, el 3 y el 4, pues habla tal cual, cuando el trabajador cometa algún acto de violencia, injurias, agresiones en contra del patrón y su familia, y aquí inclusive se va a entender pues, las cosas más sencillas y que pasan en el día a día, pues una mentada de madre, pues, una riña dentro del trabajo entre trabajadores o entre el trabajador y el patrón, incluso pues entre trabajadores, o en el caso, y esto casi nadie lo sabe, pero eso se los comento para que también ustedes lo sepan, si el trabajador incurre en faltas de probidad fuera del trabajo, también lo puedes correr, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a pensar, pues trae el uniforme, ¿sí? El trabajador trae el uniforme y pues, afuera, no dentro del trabajo, pero afuera se mete en un conato de bronca, ¿no? Se mete en una riña. O por azares del destino te lo encuentras ahí, vamos a suponer así, te lo encuentras en una tienda, trae el uniforme y pues anda hablando mal del patrón o anda poniendo injurias o se pelea y te porta el uniforme. También pueden incurrir en clausulados de responsabilidad disciplinaria y se puede rescindir las relaciones de trabajo, para que también lo sepan. O incluso, por ejemplo, si el trabajador ya fuera de su horario de trabajo comete, vamos a suponer, un accidente, alguna responsabilidad de carácter penal, también puede rescindir la relación de trabajo, si portaba el uniforme. Para que sepan, o sea, si hay responsabilidades ahí. Obviamente tienes que ser muy estudioso de la materia para entender cómo le vas a rescindir y vas a justificar tu rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Pero son puntos que se los quiero aclarar. Ahora, menciona el quinto... Ok, que el trabajador intencionalmente cometa perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores en edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados. El sexto, ocasionar al trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior, pero que sean graves, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio, por negligencia. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento de las personas en las que se encuentren en él. Octavo, cometer en el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual,
contra personas en el establecimiento o en el lugar de trabajo. También se va a entender por fuera, para que ustedes lo sepan. Pueden rescindirlo si incluso ya no se encuentran en la fuente de trabajo.